Bien. Bueno, como hasta ahora han tenido, salvo creo que la primera clase, donde justamente hice referencia, no sé si alguno lo recordará, pero hice referencia a Robinson y a Acemoglu, a estos autores que les estaba comentando recién, que recibieron el Premio Nobel de Economía. Pero salvo esa primera clase, todas las demás clases han tenido con Natalia y, y bueno, y con algunos otros colegas que se han ido integrando a dar los distintos puntos del curso. Así que hoy les toca clase conmigo. Y quiero simplemente aclarar que metodológicamente yo soy muy parecido a Natalia, realmente me gusta que participen, que se incorporen, levanten la mano, sí también hagan preguntas. El tema de las preguntas en el chat a veces nos complica si estamos en una presentación porque no se ven directamente y eso a veces complica un poco. Prefiero que hablen y que levanten la mano, pero también participen en el chat, no hay problema, yo cada tanto lo estoy mirando, simplemente que no estoy tan al pendiente porque uno no lo ve directamente. Este, bueno, el tema de hoy son los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor es el régimen jurídico que está previsto en nuestro país, así como en muchos otros países, el cual protege tradicionalmente, y ahora vamos a ver cómo eso ha ido cambiando y evolucionando, tradicionalmente protege la propiedad, lo que se llama la propiedad literaria y artística. Todo el tema del derecho del artista. Ahora vamos a ver cómo eso se fue ampliando y algunos otros conceptos o ramas de la ciencia, como por ejemplo el software o los audiovisuales, también están incorporados dentro de lo que es esta rama del derecho y de la propiedad intelectual específicamente, que son los derechos de autor. Pero tradicionalmente ha sido el derecho que protegía, que los artistas fueron buscando para proteger sus obras artísticas. Este, en general la propiedad intelectual siempre se divide en dos grandes ramas, vimos al principio del curso. En la propiedad industrial, que a su vez se dividía en marcas y patentes, pero la propiedad industrial básicamente era la propiedad intelectual que estaba pensado para la industria. De hecho, las marcas y las patentes como concepto no tienen mucho que ver a nivel conceptual. ¿Qué es lo que tienen que ver? Que son dos institutos que les sirve para la industria. La industria necesita de ambos institutos para poder desarrollarse. Y por otro lado, existían lo que se llaman los derechos de autor y derechos conexos, que ya los vamos a ver cada uno de ellos. Que también vamos a ver que entre los derechos de autor y los derechos conexos tampoco hay mucha relación. Son cuestiones que están bastante, que conceptualmente son muy distintas y protegen objetos muy diferentes. Pero ¿cuál es el hilo conductor entre los derechos de autor y los derechos conexos? Básicamente es que protegen a la industria artística. Y industria, acá me refiero en el sentido amplio, muy amplio del término, a la producción artística, a la capacidad de creación y a esas creaciones que tienen los artistas. Y así es como el derecho tuvo que prever toda una serie de normas jurídicas para proteger a los artistas de que sus obras realmente perteneciesen al autor. Y acá vamos a tener que empezar a entender primero de dónde viene este derecho autoral, como se le llama en su momento. Porque obviamente no es una creación natural, no es algo que venga desde el origen de la historia. Muchas veces cuando los que estudiamos derecho vemos que hay institutos que tenemos, que analizamos en clase y en los libros, que vienen desde el derecho romano, hace 2000 años, y algunos antes todavía, desde el derecho griego. ¿Por qué? Porque hace a las relaciones interpersonales y las relaciones interpersonales se estudian y se cuidan y se analizan hace miles de años. Sin embargo, el derecho de autor, el derecho autoral, es algo relativamente reciente en términos históricos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que el de algo que en realidad uno entendería que es algo muy natural, que es que un artista, y los artistas sí existen hace 2000, hace mucho más, digo, de hecho, conocemos las primeras imágenes de la humanidad a través del arte, es el arte lo que nos ha legado aquellas personas que hace decenas de miles de a la artesanía también, pero siempre relacionado con el arte muchas veces. Es el arte rupestre lo que nos quedó. Entonces, el arte es muy antiguo, es antiquísimo, y sin embargo, la protección del arte a nivel jurídico solamente tiene muy pocos años, en términos históricos, ¿no? Estamos hablando de más o menos 250 años, que es relativamente poco en términos históricos. ¿Y por qué les parece, a ver si a alguien se le ocurre, por qué les parece que es tan moderno en términos históricos esta rama del derecho que en realidad protege un saber que es tan antiguo?
Que uno debería tender a pensar que en realidad ya hace muchos miles de años que debería existir algo que proteja las creaciones artísticas. Y sin embargo, eso no se dio hace relativamente poco. ¿Qué les parece a ustedes? Recuerdo que hablábamos A ver, de la alguno que se... imprenta, por ejemplo, que Perdón, había, no te escuché. no, que me acuerdo que en la primera clase aquella que hice, hablábamos de Sí, cómo la imprenta llegó, digamos, a poder permitir que, o no sé, como empezar a fotocopiar, digamos, eh, exacto, los exacto. Me libros, supongo encanta que que lo recuerdes la mismo. primera clase. Yo pensé que nadie se iba a acordar de esa primera clase. Porque en general son esas clases introductorias donde uno dice cosas generales para introducir los conceptos y pensé que nadie se iba a acordar. Y sí, es exactamente eso. Es verdad que yo lo vi en la primera clase, ya lo comenté. Es exactamente eso. El avance de la técnica es lo que ha permitido bajar los costos de producción de una determinada obra e independizar la obra de la creación. Independizar la obra de una creación no es algo sencillo, requiere de medios técnicos a los cuales la humanidad accedió hace relativamente poco. Y el ejemplo, no es el único, pero sí es el que más todos logramos percibir y entender, es la imprenta. Antes, una obra escrita, básicamente el valor intelectual era menor en relación al valor del objeto que tenía. Nosotros, si hacemos un libro hace 1000 años, hacer ese libro llevaba años de trabajo, porque escribirlo, entonces había que escribirlo a mano el libro, y por tanto el tiempo de trabajo que llevaba era muy superior al valor intelectual que tenía esa obra. Y es verdad que había copias, pero en realidad no interesaba mucho, porque eran muy pocas las copias que podía haber. Nadie iba a copiar algo para venderlo, porque el valor de copiar, el costo de copiar era altísimo. Podía sí existir, podía sí existir un costo de reproducción. A veces obras de teatro y eran reproducidas en otros lados sin la anuencia del autor. Y eso sí existía, pero era menor. Y en general demoraba tanto que eso pasaba después del fallecimiento de un artista. No era tan común que haya una copia, una reproducción de obras, una copia de las obras, sin la autorización del autor cuando el autor estaba vivo. Entonces, no existiendo medios técnicos que hagan tan sencillo la copia, entonces no era un problema del robo de ideas en materia de derecho de autor. No terminaba siendo un problema, más allá de casos puntuales que podían existir. En el derecho romano hubo algunos casos y están documentados de copias de reproducción de obras de teatro, donde algún autor hacía una obra y otro se la copiaba, pero claro, lo hacía, se la copiaba. Primero era raro que pase, pero además se la copiaba en algún pueblo a 1000 kilómetros. Cuando se enteraba el autor se había muerto. O sea, y a nadie le importaba después. Entonces, no vendría a ser un problema eso si uno no tiene un medio técnico para la reproducción. La imprenta cambió todo. La imprenta permite que algo que antes llevaba la vida de una persona copiarlo se haga en minutos, horas. Uno puede hacer miles de copias y el valor de la copia baja a la milésima parte. Al disminuir el valor de la copia de esa forma tan impresionante, el valor de la obra ya deja de estar en el soporte físico y pasa a estar en la parte intelectual. Y desde el momento que el valor pasa a estar en la parte intelectual, cuando eso comenzó a suceder, que fue en Inglaterra, que era donde se realizaba la mayor producción artística de Europa en el siglo XVIII, se comenzaron a preguntar, bueno, ¿cómo podemos proteger esto? Porque recuerden que la propiedad intelectual es un régimen jurídico de incentivo. Yo creo que se busca incentivar a las personas para que produzcan obras y que obviamente tengan una retribución. Producir obras tiene su costo en tiempo humano, en inversión, en desarrollo. Eso todos ustedes lo saben, en tanto que son justamente, y lo van a hacer profesionalmente, desarrolladores de obras. Y el proteger esas obras y el proteger esa invención es algo muy importante y comenzó a preguntarse el derecho, bueno, ¿cómo hacer para proteger eso? Y surge lo que se denominó en Inglaterra el Estatuto de la Reina Ana. ¿Qué es el Estatuto de la Reina Ana? Bueno, fue la primera ley de propiedad intelectual que pasó a existir en Europa, que fue en Inglaterra, y a partir de ahí todos los países
comenzaron a establecer estatutos similares. Esperen que voy a compartir. Esperen que por alguna razón no me está compartiendo lo que quiera. Ahí está. Bien ahí, ¿no? Sí, no, no estás presentando, digamos, Bien, pero... entonces, ¿cómo? Perdón. No, que no se ve en modo de presentación, pero Ah, tenés razón. Sí, 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 está bien. Igual no es tan importante. Diapositiva. Como esto lo hice en Google, no suelo usar Google, pero no sé si no es en ver y ahí. F5, sí. Ahí está. Igual la presentación no dice mucho, simplemente pongo algunos conceptos para ir llevando la conversación y que el día de mañana, y además después esto lo subo a Eva para que tengan como una guía de lo que se dio en clase. Esa es un poco la función. No dice mucho tampoco. Bueno, entonces, este, ¿cuál era el tema ahí? Bueno, la idea era generar un estatuto y se creó el Estatuto de la Reina Ana. Lo digo como antecedente, como anécdota histórica, para entender más o menos cómo fue surgiendo. A partir de ahí fue surgiendo en todos los países de Europa y luego en Estados Unidos y eso después se fue extendiendo al mundo entero. Y después sucedió algo particular, que ya estamos más cercanos en el tiempo, que es que lo vimos en la primera clase también, hice algún comentario, que es comenzó a relacionarse el comercio internacional con los derechos de autor, en general con toda la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual pasó a ser parte de todo lo que es el comercio internacional. No voy a ahondar en este tema porque es algo relativamente complejo, pero básicamente a partir de lo que se llamó la Ronda Uruguay de Comercio, que es de la década del 90 del siglo XX, o sea, algo bastante cercano, la propiedad intelectual pasó a ser parte de acuerdos internacionales de comercio y muchos tratados de los cuales Uruguay no era parte y algunas normas de las cuales Uruguay no era parte, Uruguay tuvo que modificarlas para ser parte de estos acuerdos de comercio, que es la Organización Mundial del Comercio. Así fue que tuvo que reformar su ley de derecho a autor, su ley de patentes y su ley de marcas en la década del 90 y principio del siglo XXI para ingresar a estos organismos internacionales. Nada, eso como para darle un cierre a toda lo que fue la parte y la evolución histórica, pero para entender de dónde viene. Nuestro país tiene normas sobre derecho a autor desde casi que desde que nació el país. Ya en 1830 existían las primeras normas sobre derecho a autor, algunas del siglo XIX, y en la Constitución ya en el siglo XX se previó el artículo 33, donde se establece como un derecho la protección de las creaciones del intelecto. Toda persona que tenga creaciones del intelecto tiene el derecho a ser reconocido. Entonces, básicamente, ¿por qué existe el derecho a autor? Básicamente el derecho a autor existe para proteger la propiedad literaria y artística. Ese es el objeto de protección. Después se le han ido agregando otros que vamos a ir viendo, pero básicamente el objeto de protección es la propiedad literaria y artística. Es la propiedad de los artistas. Es el derecho y las creaciones artísticas las que va a proteger el derecho de autor. Luego, con el tiempo, se agregó lo que se llaman los derechos conexos, que probablemente no los veamos hoy. ¿Qué son los derechos conexos? Son aquellos derechos que alguna rama de la industria necesitó para proteger toda la cadena de su negocio. Se entendió y se entiende hasta el día de hoy que los derechos de autor son una forma de vida. El artista vive de eso y por tanto no solo hay que proteger al artista, sino que hay que proteger a aquel que hace el negocio para el artista. Y dicho en el buen término, no en un mal término, que no sé si puede haber un mal término, pero si alguien lo considera un mal término, ya les aviso que cualquier persona que viva de algo necesita a alguien necesariamente que haga negocios con esa creación. De distinto tipo y depende de cada una de las ramas, en eso no hay, pero si alguien hace libros precisa un editor, si alguien es músico precisa el productor, y lo mismo para los audiovisuales y para el software, etcétera, etcétera. Entonces, los derechos conexos vinieron a proteger parte del negocio de la cadena de producción que se hace cuando se crean los derechos de autor.
Y ahora vamos, y después, la clase del lunes que viene es donde voy a ir este, extendiéndome en esos puntos y explicando cómo funcionan los derechos conexos, y sobre todo de artistas, intérpretes y ejecutantes, y les voy a comentar el caso Spotify, que fue algo que el año pasado se discutió mucho y llevó hasta una reforma legislativa en Uruguay, que es algo que todavía trae un poco de cola y un poco de debate a nivel nacional. Entonces, ¿qué es el derecho de autor? Bueno, eso es el derecho de los artistas, es el derecho de los creadores de obras artísticas. Ahora, nosotros cuando vimos la primera clase, también vimos que la propiedad intelectual es una propiedad que siempre va a buscar un equilibrio. ¿Qué equilibrio está buscando la propiedad intelectual? Siempre está buscando un equilibrio entre distintos intereses. Habíamos visto el ejemplo ya cuando se vio patente, seguramente, que cuando se ven las patentes en casos de medicamentos, hay un problema grande siempre ahí de poder equilibrar el derecho del creador del medicamento con aquella persona que su salud depende de ese medicamento. Entonces, hay que buscar una reglamentación que equilibre ambos intereses, porque si uno no respeta el derecho del creador, se queda sin gente que haga medicamentos, pero también uno tiene que entender que hay gente que lo precisa para vivir esos medicamentos. Entonces hay que buscar una regulación equilibrada. Lo mismo pasa en derecho de autor. Básicamente, entre el derecho del creador y el derecho de la sociedad a acceder a la cultura. El derecho a la cultura es un derecho humano y es un derecho universal, reconocido y sin duda por todos. Pero, por tanto, el derecho tiene que buscar un equilibrio sano y razonable entre ambos intereses que en algunos puntos son contrapuestos y que muchas veces generan debates sociales. Más, el derecho de autor es algo que continuamente está en debate. Todos los años, o yo les diría que año por medio, se aprueba alguna ley que modifica esta ley de derecho de autor. Algún artículo, siempre hay alguien, algún sector, hay un montón de organizaciones que están vinculadas a los derechos de autor, muchísimas. Entonces, siempre están buscando y viendo, retocando y haciendo y redactando algún artículo que genera problemas en la práctica. Todo el año pasado se aprobó una para los intérpretes y para que puedan cobrar una remuneración por las reproducciones de Spotify. Hace otros años se había cambiado el plazo por el cual tenía vigencia el derecho de autor, no menor, algo sumamente relevante en todo lo que es la reglamentación de los derechos de autor, y se cambió hace 4 años o 3 años, y así podría decir. Yo creo que todos los años o año por medio tenemos algún cambio en la ley de derecho de autor. ¿Y por qué? Porque siempre se está buscando equilibrar y reequilibrar los intereses. ¿Cómo se equilibraron los intereses? Ahora vamos a ver qué es lo que está protegido en materia de derecho de autor, lo vamos a ver en la clase de hoy, y después vamos a ver, y esto no sé si me dará el tiempo, las excepciones. O sea, la ley dice, bueno, todo esto está protegido, pero a su vez, si es reproducido de tal manera, y hay toda una lista de cosas que vamos a ver, en ese caso no corre la protección. ¿Por qué? Porque en esos casos el legislador hizo primar el derecho o el interés de los ciudadanos comunes, de la sociedad, del público en general, por sobre los derechos de los artistas. Son unos casos específicos y son de interpretación estricta, obviamente porque lo que prima es el derecho del artista. Pero existen, y hay una lista que es bastante larga, en el artículo 45 de la ley, una lista bastante larga de excepciones y limitaciones al derecho de autor. Y de esa manera el legislador buscó equilibrar ambos intereses en nuestro derecho. Bueno, acá un poco si quiere una lista de cuáles son los distintos áreas, áreas protegidas por el derecho de autor. Áreas artísticas, las típicas que todos conocemos: la música, la escultura, la danza, la arquitectura, y después tenemos áreas nuevas de protección, que son más modernas, que obviamente no vienen desde el origen del derecho de autor, que de 200, 250 años, porque técnicamente no existían, pero el software, que es algo moderno y es protegido por derecho de autor, por más que en algunos países se protege también por patente, tiene una doble protección. No es que sea superpuesta, sino que la patente y el derecho de autor, ahora vamos a ver, protegen cosas distintas. Y en algunos países se protege ambas cosas. En la mayoría de los países del mundo se protege por derecho a autor.
todo lo que son las creaciones de software. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de proteger por derecho de autor esto? Es porque el software en realidad es como es como si fuese literatura en un idioma particular del software. Los software tienen su idioma para escribir y para programar, y lo que se hace es, se escribe en ese idioma. Bueno, al igual que existe la literatura, que es un área artística protegida por derecho de autor, se entiende que el software es asimilable a una obra literaria. ¿Bien? Y después tenemos áreas del arte como el cine, la fotografía o la pintura o la creación también de mapas, etcétera. Eh, Ahora vamos a ver un poquito la lista, cómo es. Pero bueno, básicamente lo que vemos que protege el derecho de autor son áreas del arte, tanto las tradicionales y más conocidas, de las que todos ubicamos, como aquellas más modernas. Todas están protegidas dentro del derecho de autor. En algún momento existió alguna duda sobre si correspondía, por ejemplo, proteger el software o las obras audiovisuales. Había algunas dudas sobre cómo la protección y los problemas que se generaba porque no estaba pensado para el sistema original, pero en la ley del 2003, una reforma importante que hubo en materia de derecho de autor, en esa ley se incorporó y además terminó de arreglar los problemas que generaba el ingreso de artes que no estaban previstos y que generaba algunos inconvenientes con los derechos morales que ahora les voy a ir comentando. ¿Dudas, comentarios? No tengan duda en nada, levantar la mano, en hablar. Creo que es sumamente positivo. Bueno, y acá también nuevamente una lista. ¿Qué es lo que es objeto de derecho de autor? Básicamente nuestra ley establece que se protege por derecho de autor y da toda una lista de obras protegidas por derecho de autor, que no es una lista cerrada, es una lista a modo de ejemplo, ¿no? Y básicamente son las obras literarias, novelas, poemas, obras de teatro, documentos, periódicos, obras periodísticas, obras informáticas, bases de datos. Esto es importante, porque la creación de una base de datos no necesariamente tiene un componente artístico, pero sí está protegido por derecho de autor. Por más que no tiene un componente artístico de creación, sino de ordenar y ordenar datos, como puede ser una guía telefónica, por ejemplo, caso típico de bases de datos. En ese caso, igualmente está protegido también por derecho de autor, ya está reconocido por la ley, pero también por la jurisprudencia cuando ha habido casos que han generado problemas. Software, bueno, los audiovisuales, composiciones musicales, coreografías. Las coreografías están protegidas, un baile determinado para una determinada obra tiene su protección. La pintura, dibujos, fotografías, esculturas, la arquitectura, todo lo que son los desarrollos de los edificios, de casas, todo eso tiene su protección, siempre y cuando cumpla con las características del derecho de autor, que ahora vamos a ver cuáles son. Uno de esos es la originalidad, yo no protejo cualquier casa, pero hay estilos arquitectónicos específicos y originales que tienen su protección en materia de derecho de autor. Hubo un caso famoso, ha habido varios casos. En Uruguay no tiene mucha regulación, pero está previsto en la ley de derecho de autor a las obras arquitectónicas como obras protegidas. Pero sin embargo, después en la ley no abunda mucho más en el tema. Sin embargo, ha habido algunos casos de conflictos en esto. El caso, hubo dos o tres, pero el más famoso fue el del Puente de la Barra. No sé si ustedes ubican el Puente de la Barra, de Maldonado, ese que es ondulado. Este, y eso generó en algún momento los descendientes del ingeniero que diseñó ese puente, que tiene un sentido artístico en algún punto, pero también tiene una cuestión de ingeniería, de por qué se hizo de esa forma, combina ambas cosas, y iniciaron un juicio, no recuerdo bien en qué quedó al final, pero lo que sí hicieron un reclamo porque se estaba haciendo el mismo puente al costado, un mismo puente con el mismo diseño sin pedirles autorización, como si ellos fuesen los dueños de que sea ondulado. Y así hicieron el reclamo. Bueno, las obras publicitarias también están protegidas por derecho de autor, el desarrollo de mapas y los dibujos técnicos, por ejemplo, los escritos de abogados también están protegidos, los diseños.
Los diseños que van a hacer ustedes como diseñadores, sea de la rama que sea, están protegidos por derecho a autor. Ahora después, la clase que vino, la otra, vamos a ver lo que es la acumulación de protecciones, cómo una misma obra puede ser protegida por derecho a autor, pero también puede ser protegida por patente de diseño, como ya deben haber visto. Este, y bueno, este es un poco la lista y el mundo de protecciones. La ley es una ley muy amplia. Ahora voy a ir y les voy a mostrar alguna cosa de todo lo que protege. La 9739. Esa ley amplia, es más, lo voy a hacer ahora. Espérenme un segundito, porque quiero compartir con ustedes eso. Me gusta que le pierdan el miedo a leer las leyes. Y sobre todo, una ley como la de derechos de autor es una ley bastante amigable para su lectura. Hay leyes que son complejas y la verdad que hay veces que las tiene que leer un abogado y muchas veces ni el abogado las entiende, salvo que sea un abogado especializado en la materia. Pero hay leyes que son más amigables y cualquiera las puede leer y entender. Artículo 5, la protección de los derechos de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas. Eso vamos a ver ahora qué quiere decir. Este, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. O sea que no solamente se limita a las ideas, sino también a los procedimientos y a los conceptos matemáticos. Pero solo la expresión de la idea. Ahora vamos a ver qué quiere decir. Y acá da la lista de lo que está protegido. A los efectos de esta ley, la producción intelectual, científica o artística comprende. Y bueno, y acá está toda la lista, que verán es bastante larga. Composiciones musicales, con o sin palabras, folletos, fotografías, ilustraciones, libros, consultas profesionales, escritos forenses, obras teatrales, obras plásticas, obras audiovisuales, dibujos, trabajos manuales, obras de arquitectura, pintura, escultura, fórmulas de ciencias exactas, grabados, litografía, títulos originales de obras literarias, pantomimas, seudónimos literarios, planos u otras producciones gráficas, estadiográficas, modelos o creaciones que tengan un valor artístico, programas de ordenador. Estos fueron ya agregados modernos de la ley, y en fin, y miren cómo termina, y esto es lo que quería mostrarles, toda producción del dominio de la inteligencia. Voy a volver a la presentación, si puedo. Y esto era relevante, toda producción del dominio de la inteligencia. ¿Por qué es relevante eso? Porque queda claro que que no es solamente la lista que está en el artículo 5 de la ley 9739. No es solamente esa lista, que es bastante exhaustiva y que básicamente casi que no deja nada por fuera, pero realmente si surge otra creación, otro tipo de creación artística, también va a estar incluida y protegida por esta ley. Y por eso es que termina en toda producción del dominio de la inteligencia. Aquello que de la inteligencia surja y se dé alguna producción de algo, y nuevamente, no es solamente artístico, sino que pasa a ser también científico, y de otras áreas, eso es protegido por la ley de derecho de autor. Pero, y lo importante acá, esto es lo más relevante que deben acordarse, no protege las ideas, solo protege la expresión de una idea. Esto es lo más importante. No todas las ideas están protegidas. De hecho, las ideas como concepto no están protegidas. Lo que protege el derecho de autor es la expresión de una determinada idea. Yo para entender qué quiere decir expresión de una idea, a veces pongo un ejemplo que creo que es el más didáctico, que es, imagínense un científico que desarrolla inventos. Sus inventos, como tales, los quiere proteger protege, inventa autos, motos, etcétera. Esa protección de esos inventos no estará protegida por derecho de autor, porque el derecho de autor no tiene nada que ver con esos inventos. Los inventos se protegen por patente y por tanto tienen que cumplir con las condiciones que requiere una patente para ser protegido. ¿Qué estaría protegido por derecho de autor? Por ejemplo, el caso que este inventor o científico haga un libro describiendo sus inventos. Ese libro en el cual está describiendo sus inventos sí es protegido por derecho de autor. ¿Por qué? Porque la idea como tal no se protege. Lo que protege el derecho de autor es la expresión de una determinada idea, pero no la idea en sí misma. ¿Sí, Santiago?
O sea, como, eh, y complementando un poco lo que está diciendo, es algo más ¿Sí? tangible lo que protege. ¿A qué te referís con tangible? El hecho de la idea es algo que no está plasmado, o sea, que está en, yo qué sé, puede estar en nuestra cabeza, o sea, es un pensamiento, puede ser, y no es algo Está bien ya eso, pero desde el realizado. momento que yo lo bajo y lo pongo en un soporte, de alguna manera, y yo lo expreso de alguna manera, esa expresión queda protegida, pero no queda Ahí va. protegida la idea de fondo. Eso es Claro, lo que claro, yo ahí va. quiero tratar de transmitirles, que es lo más relevante. La idea como tal no queda protegida la expresión de la idea. Exacto, ¿Se exacto, exacto. entiende? Es un poco a lo que iba, es lo que se hace, no lo que uno genera con el pensamiento. Exacto, exacto. Bien, Cuando uno lo baja a un soporte y lo expresa de una determinada forma, ese soporte, eso que se bajó al soporte es la expresión de la idea. Y eso es lo que, no el soporte en sí mismo, como yo les decía, pero sí la expresión de la idea original. A nivel artístico también a veces pongo otros ejemplos. Por ejemplo, ustedes son casi todos muy chicos, pero hace muchos años la mayoría de las novelas que había en tele eran venezolanas, ¿no? Y más o menos eran todas iguales. Tenían un mismo concepto, era el patrón rico que se enamoraba de la empleada de la casa, que era más pobre, pero más inteligente que todos los demás de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Había toda una idea que era más o menos la misma. Y todas esas novelas eran similares. Y, sin embargo, la idea, el concepto de esa novela no era protegido. Pero ese concepto, esa idea, que era una idea general sobre distintas líneas de pensamiento para desarrollar una determinada novela, no estaban protegidos porque son generales. Pero cuando se expresaba en un determinado guión, en una determinada obra literaria, para después pasar a una obra audiovisual con una expresión artística en la actuación, pero no solo en la actuación, sino también en el decorado, en la expresión de arte. Todo eso iba conformando la obra audiovisual y esa obra audiovisual sí estaba protegida por los derechos de autor. El guión queda protegido por los derechos de autor, la actuación queda protegida por los derechos de autor. Todo eso queda protegido por los derechos de autor, pero no la idea original de la novela. Entonces, algo muy importante a nivel del arte, qué es lo que está protegido y qué es lo que no está protegido. Y esto es importante tenerlo presente. Alguien puede copiar la idea de una novela y se hace muy habitualmente. A veces genera problemas donde está el límite. Yo puedo copiar la idea de una novela, pero lo que tengo que tener bien claro es que la protección va a ser sobre la expresión de esa idea, pero la idea no está protegida por derecho de autor, de hecho no está protegida a nivel artístico, no tiene protección. Uno copia ideas de otro, pero cuando los va a expresar artísticamente, esa expresión artística sí está protegida y es personal. ¿Se entiende esto? Porque es un concepto complejo que cuesta a veces captarlo, pero es muy relevante porque es la base del derecho de autor. El derecho de autor no protege todas las ideas, no protege las ideas en materia artística, ni científica, ni en ninguna clase. no, tengo una consulta, perdón. Sí, Me quedé pensando en eso de la idea también de que uno puede expresar de diferente manera esa idea y no habría ningún problema en hacerlo, o sea, no entraría dentro de la protección. Si yo hago una obra artística de una idea de otra manera a la expresión, a la otra expresión que se formó, sí, eso yo lo puedo hacer, o sea, con otro, sí, no sé, con otra impronta, sí, no sí, sí, sé, eso lo puedes hacer. Hay grises en esta regla, que obviamente es dónde está la idea y dónde termina la idea y dónde empieza la expresión de la idea. Y eso va a depender de cada obra artística, de cada rama del arte, donde hay que trazar una línea que muchas veces es bastante compleja. Decir, claro. bueno, hasta acá va la idea y hasta acá empieza la expresión de la idea. A veces hay una línea que es gris que genera discusiones y debates. Tanto en la música es muy Sí, habitual. Si vos te fijás, muchos de ustedes deben haber escuchado las denuncias de plagio en música o en literatura, es bastante habitual.
y de repente uno escucha la canción de la persona que está siendo acusada de plagiar y no tiene nada que ver, uno no dice, ¿qué tiene que ver esto con el que está? Bueno, porque muchas veces lo que se copiaron fueron patrones Sí, musicales, generalmente son las notas, ¿no? O sea, la consecutiva. notas, sí, o Creo que, patrones de notas. creo que musicalmente Muchas, es tres notas consecutivas de la misma forma, o sea, tocada sí, de la hay un misma forma, algo criterio, así es. exacto. Ahí va, hay criterios establecidos en música para decir cuándo es plagio y cuándo no. Pero obviamente, si a alguien se le ocurre un estilo musical y alguien desarrolla un estilo musical, no puede proteger ese estilo musical. Si alguien en un momento inventa algo como el candombe, por ejemplo, más allá que las expresiones musicales refieren a expresiones culturales mucho más complejas, nadie las inventa en sí misma, pero poniéndole, basando en la hipótesis poco habitual de que alguien invente una expresión musical, no la puede proteger como tal. Alguien no puede proteger algo como el candombe, el rock and roll, una idea conceptual de la música. Pero sí Claro. protege cada una de las canciones basadas en esa idea, en ese estilo. Y lo mismo con otras ramas del arte. La distancia, la diferencia entre idea y expresión de idea muchas veces depende de cada una de las áreas artísticas y hay una línea gris en el medio que hace que es donde se generan los conflictos entre las personas que terminan en juicios muchas veces. En algunos casos son evidentes, por ejemplo, cuando hay plagios en literatura, a veces ves gente que le copia textual carillas enteras. Y ahí hay un plagio, ahí hay una violación a la ley, porque la expresión de la idea estaba clara. Otras veces no, otras veces vos ves que lo que hace es copiar el concepto. Y el mismo concepto que alguien tuvo en una novela, viene otro y hace otra novela con el mismo concepto, pero totalmente distinto. Y bueno, y eso es válido. Este, Eso pasa y ha pasado, y eso ahí no hay problema. A veces en otros países son más estrictos, ahí depende un poco cómo se interpreta y cuál es el límite que cada uno lo establece. En algunos países son más estrictos que en otros. En Estados Unidos, por ejemplo, son sumamente estrictos y la expresión de la idea abarca muchísimo. En países como Uruguay somos más estrictos perdón, menos estrictos, y la expresión de la idea abarca este, es menos abarcativa que en otros países y por tanto hay más margen para crear y mantenerse en la creación. Bien, ¿se entiende esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? Esto es un tema que necesariamente para entenderlo, internalizarlo, hay que seguir trabajándolo. Yo voy a volver cada tanto con este concepto. Pero recuerden que la regla general es toda producción del dominio de la inteligencia y que estemos ante la expresión de una idea, pero no de la idea. Esperen que... Antonio, Antonio, ¿levantaste la Antonio, mano? hola, buenas, ¿cómo va? Ah, Antonia, perdón, Antonia, ¿levantaste No, la por mano? favor. Sí, tengo una consulta, tal vez ya lo mencionaron antes. Quería saber Sí, si son todas las expresiones de las ideas. No sé si tuvieron que ser anotadas, o sea, inscritas, ¿no? Tipo en algún registro o cualquier expresión de idea que se produzca. Ahora no me bien. sale No eso. lo dijimos, no lo dije, perdón, lo voy a decir más adelante porque es importante. Te adelanto la respuesta, pero lo voy a mencionar en unos minutos, que básicamente no es necesario que esté inscrito ni registrado en ningún lado. ¿Ah? Sí existe un registro de derechos de autor y voy a explicar en unos minutos para qué existe ese registro. Ah, ok, ¿No? muchas gracias. Bueno, voy a algunos casos particulares mencionados. Este, Dentro de derecho de autor, dentro de la ley de derecho de autor también, como les dije, se incorporan algunos conceptos que no necesariamente están relacionados con derecho de autor. Uno de los derechos de autor, de los conceptos que están ingresados en la ley de derecho de autor, son el derecho a la imagen y las obras que representan a una persona, que es lo que se llama derecho de imagen. Existe una regulación personal en materia de derecho de autor, en la cual, perdón, este, en la cual tenemos una regulación específica para los derechos de imagen. O sea, el derecho de imagen de una persona está protegido. Acá es importante tener claro que el derecho de imagen no necesariamente es derecho de autor, sino que es derecho de imagen, es algo autónomo de derecho de autor. Pero por razones históricas está incluido en la propia ley, en los artículos 18, 19, 20 y 21, 18, 19, 20 de la ley de derecho de autor,
está previsto todo lo que es la protección del derecho de imagen de las personas. Y esto es algo que ha tenido mucha repercusión, mucha aplicación práctica, sobre todo cuando a alguien le sacan una foto personal y esa foto después la utiliza para hacer una publicidad, por ejemplo. Eso es algo que obviamente no se puede hacer. Y ha generado juicios en cantidad. En Uruguay hay muchísimos antecedentes de juicios generados por eso, por la utilización de la imagen de la otra persona sin su autorización, que no implica una foto, a veces simplemente un trazo de una persona, una caricatura de una persona, ya estamos utilizando la imagen de la persona. Obviamente si alguien hace una caricatura de Mina y se entera quién soy yo, no, ahí no sería un problema, pero si alguien hace una caricatura de Maradona, con los pelos o que tenía, claramente sabés que es Maradona y por tanto su imagen, y obviamente vos para usar una caricatura de Maradona tenés que tener la autorización, ahora no de Maradona porque falleció, pero de la familia de Maradona, si no, uno no lo puede utilizar. Toda esa regulación de los derechos de la personalidad, de los derechos de la persona, y a la imagen de la persona están previstos en la ley de derecho de autor. Y lo aclaro porque es algo que no necesariamente es una obra artística, porque la imagen de una persona no es una obra artística, pero está, por razones históricas, está en la misma ley. Y después, dentro de estas obras artísticas, se agregaron hace poco tiempo dos ramas que ya les comenté, pero que son las obras audiovisuales y los programas de ordenador o software. No voy a entrar en toda la historia de cómo llegó, pero porque me parece que no es necesario, sí tener presente que ambas se protegen por derecho de autor y sí tener presente que existen previsiones específicas para el software y para las obras audiovisuales, específicamente el artículo 29. ¿Por qué existen previsiones específicas? Ahora, en breve, vamos a ver que los derechos de autor dan dos clases de derechos, los derechos morales y los derechos de reproducción. En las obras audiovisuales, donde hay mucha gente que participa, y en las obras de software también, genera mucho problema para el productor de las obras todos los derechos que cada uno de los individuos que conforman la creación de la obra tiene, que ahora vamos a ver. Entonces, esos problemas que se generaban en la práctica, que los voy a decir un rato, generaron una regulación particular en la ley de derecho de autor para obras audiovisuales y ordenadores o software, la creación de ordenadores o software específica. Bien. También está regulado lo que se llaman las obras periodísticas. Hay artículos específicos para obras periodísticas, donde básicamente regulan las obras si están en relación de dependencia o no están en relación de dependencia. O sea, básicamente, ¿qué hay que pedirle permiso al periodista para poder reproducir o no la obra? Es muy habitual que en las obras periodísticas, bueno, se hace la obra, obviamente, y se publica un artículo periodístico, un diario le paga al periodista para hacer una obra, puede ser como empleado, puede ser como periodista externo, existen las dos modalidades, que es bastante habitual en todos los medios de prensa, pero después las obras periodísticas es muy habitual que se vuelven a producir, por reproducciones, porque se hacen un libro con las obras de una década, de un determinado diario, porque se hacen obras donde se hacen compilaciones específicas de las periodísticas. Y bueno, en este caso la ley de derecho de autor reguló y previó qué hacer en el tiempo con esas obras periodísticas que fueron realizadas en un momento determinado y que fueron hechas por un periodista para un medio de prensa. Entonces, en algunos casos el medio de prensa tiene más potestades para reproducirlas, en otros casos, pero siempre la reproducción con el tiempo requiere la autorización del periodista. Terminó dando al periodista una participación importante. Después también se prevé la diferencia entre obras originarias y obras derivadas. El ejemplo, obras originarias obviamente es una creación que hace un artista, tanto artística, musical, literatura, etc. Pero después tenemos lo que se llaman las obras derivadas. Yo de esa obra determinada, yo hago otra obra. Y, por ejemplo, están las traducciones. Cuando yo traduzco una obra literaria, el traductor va a tener derecho de autor sobre su traducción, pero es una obra derivada de una obra original. Entonces, para poder realizar la traducción, precisa la autorización del autor original. Si no, no puede realizar la traducción en este caso, pero en general la obra derivada. Eso pasa para cualquier tipo de adaptación. Por ejemplo, un guión basada en una novela original, que es algo habitual. Hacer una película en base a un libro que ya existe. Bueno, esa película no puede hacerse
por más que sea una obra derivada, yo para hacer la película no alcanza con un libro determinado. Yo para hacer esa película tengo que hacer un guión de la película y después del guión hacer actuaciones, crear la película, componerla, bueno, una cantidad de cosas que requiere una película. Eso se llama una adaptación. Yo adapto una obra original y hago una obra derivada, pero para hacer la obra derivada, yo necesariamente tengo que tener la autorización del original. Lo mismo, y eso es algo que ha generado problemas en Uruguay por el carnaval, en las parodias. Las parodias existen y están previstas y existen en todas partes del mundo, pero yo para hacer una parodia tengo que tener la autorización del original. Esto es algo que ha generado muchos problemas porque el carnaval tradicionalmente no pedían autorización, o a veces sí, a veces no, dependiendo de los conjuntos y qué les parecía, pero había muchos casos de conjuntos de carnaval que realizaban parodias sin la autorización del productor de la obra original. Esto era muy común y esto generaba problemas. Creo que ahora lo estaban controlando más, creo que estaban a partir de un caso que fue que generó un juicio bastante conocido por una parodia de los Cíngaros sobre una obra de las Tres Marías de Juana de Ibarburu. Ahí además de no tener autorización, se da otro problema, que había plagio, porque había copias exactas de los diálogos de las personas, de que estaban en el libro original, y no había ninguna autorización del autor, y el autor original directamente no quería que su obra sea parodiada. Vas a uno saber por qué, pero simplemente no quería, que es Diego Fischer. Y él se embarcó en un juicio con las complejidades que eso tiene, y le hizo un reclamo al conjunto de carnaval y se lo terminó ganando. Fue un reclamo por bastante plata. Al poco tiempo falleció el director de ese conjunto. Pero sí, creo que eso generó toda una rediscusión en el carnaval de hasta qué punto se permiten las parodias o no. Porque lo cierto es que legalmente uno no puede andar utilizando obras de otro sin la autorización de esa persona. Y por eso es que tenemos los dos tipos de obras, las originarias y las obras derivadas. Y finalmente, hablar de un último concepto que es necesario, que debemos encontrar para que estemos ante una obra de derecho de autor, que es la originalidad de la obra. Para que una obra sea considerada artística y esté protegida por derecho de autor, tiene que ser una obra original. Perdón, tiene que tener, sí, el concepto de originalidad. El concepto de originalidad es algo que no está regulado, ni previsto, ni definido en ninguna parte. Básicamente lo que dice es que es una obra que es suficientemente distinta a la obra anterior, o sea, a alguien que haya hecho otra obra. Tiene que tener suficientes aportes originales de su autor para que sea considerado una obra artística. Sin la originalidad, la obra artística no existe como tal, porque no hay arte si no hay originalidad. Y acá hay todo un debate, incluso ha generado diferencias a nivel de los derechos en el mundo, porque para nuestro derecho, el derecho uruguayo y en general el de todos los países latinoamericanos que heredamos las fuentes del derecho basado en el derecho francés, en materia en general de toda la propiedad intelectual, pero especialmente en derecho de autor, una obra original de derecho de autor es una proyección de la personalidad del autor. ¿Qué quiere decir esto? El autor proyecta su personalidad en esa obra. Es como si fuese un hijo para la persona. La persona siente que hizo una creación a partir de sí mismo y por tanto se expresa en esa creación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para el derecho anglosajón, para Estados Unidos, Gran Bretaña, que tiene el concepto del copyright, que básicamente es la traducción del derecho de autor, pero no es exactamente lo mismo, porque ellos no consideran que haya ninguna proyección de la personalidad de nada. Es una creación de una persona y la vende. Es un bien, una mercancía como tal, un punto. No hay ninguna limitación. A partir de la concepción de la cual estamos ante la proyección de la personalidad de un autor, en realidad hay derechos de la persona que son personalísimos respecto a esa obra y que van a exceder lo estrictamente económico. Y ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Entonces, esa proyección de la personalidad se expresa en la originalidad, tiene que ser original. Si no hay originalidad, no hay ninguna proyección de la personalidad de nadie, porque en realidad lo estás haciendo copiando la obra de otro, ¿verdad? Parece preciosa, linda, pero no estás proyectando tu personalidad. Lo que estás haciendo es copiando. Cuando vos proyectás tu personalidad, estás creando algo original, algo único, algo nuevo.
¿Será bueno o será malo? No importa. Está protegido igual. No importa si es bueno, malo, más o menos. Lo importante es que es original y que vos te proyectás como persona en esa obra, y te realizás a partir de la realización de esa obra. Y es independiente del destino que esa obra va a tener, porque ese destino puede tener un destino económico, cultural o nada. O simplemente haces una obra artística por hacer una obra artística, por el disfrute personal. A veces ni lo querés compartir. No interesa el destino en nuestro derecho a autor. Entonces, la originalidad de la obra es un concepto muy importante, que sin originalidad una obra no tiene protección. ¿Qué elementos tenemos para hablar de originalidad? Eso ya es mucho más difícil, porque, como les digo, es un concepto bastante subjetivo, y depende de la interpretación de cada uno, pero lo importante que tenemos que tener en materia de originalidad es entender, primero, básicamente si está copiando otra obra, pero cuando hay algo nuevo, algo particular y algo donde la persona proyectó su personalidad, ahí podemos entender que existe originalidad y existe la originalidad de la obra. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, ¿y quiénes pueden ser autores? ¿Quiénes pueden ser autores de una obra? Básicamente, tenemos varios tipos de autorías, ¿no? Primero, el autor clásico, el artista, alguien que individualmente realiza una obra. Es el más habitual, pero no el único. Que a su vez puede actuar independientemente como artista o puede actuar como empleado de alguien que lo contrata. Pero igual, aunque sea empleado, e igual, aunque tenga un acuerdo con quien lo contrata, o sea, que trabaje por encargo, aunque sea independiente o dependiente, esos son conceptos que no sé si los tienen tan claros ustedes, qué implica ser independiente o dependiente, pero básicamente un empleado es alguien que tiene la mayor parte de su tiempo dedicado a un determinado trabajo. Alguien independiente es alguien que hace una obra determinada, punto. Terminamos ese trabajo y tiene su taller, sus medios de producción, etcétera. Entonces, pero más allá de eso, hay derechos como para nuestro derecho, una obra original es una proyección de la personalidad del autor. Hay derechos que son personalísimos y que por más que venda la obra, que ahora vamos a ver que lo puede hacer según los derechos que tiene, igualmente hay derechos que los va a mantener ese autor y que van a ser del autor, punto. No hay manera de venderlos, no son vendibles, no son parte del comercio de los hombres. Pero a su vez una obra como tal puede tener puede ser creado por varias personas, puede tener creaciones conjuntas. La más habitual son las denominadas obras en colaboración. Caso típico de una obra en colaboración, podemos encontrar muchos, pero caso típico de una obra en colaboración, por ejemplo, en la música, las bandas de música, que componen una canción conjuntamente. Y esto es importante. No todas las canciones compuestas por una banda de música son compuestas por todos los de la banda. Las canciones son interpretadas por todos los de la banda, eso sí, pero son compuestas por los que efectivamente compusieron la obra. Por ejemplo, y a veces se ponen de acuerdo entre ellos para ver quién compuso cada canción. Algunas bandas lo hacen que todos componen todo y se juntan a componer entre todos y son obras en colaboración y son obras conjuntas en colaboración entre todos y todos son dueños de esa obra. Otros, por ejemplo, recuerdo de los Beatles, la mayoría de las canciones las hacían Lennon y McCartney. Algunas George Harrison, pero la gran mayoría eran de Lennon y McCartney, y así aparecen en los propios discos. Uno ve y tal canción, Lennon-McCartney, Lennon y McCartney, Lennon y McCartney. Otras eran solo de John Lennon y otras solo de Paul McCartney, pero en general, la gran mayoría de las canciones de los Beatles eran de Lennon y McCartney. Eran los compositores, las obras son de ellos, más allá de que después eran ejecutadas como tal por toda la banda. Y hay derechos sobre la ejecución y la grabación de la obra. Pero la composición de la obra, que es lo importante para el derecho de autor, el creador los creadores de la obra son los que compusieron la obra artística. En este caso, pero en otras bandas es distinto, y hay bandas que tienen un solo compositor. Es muy común, hay muchas bandas muy conocidas que el compositor es uno solo. Y todas las canciones pertenecen a esa persona. En materia de derecho de autor, después de interpretación será otra cosa.
Y después tenemos el caso de las obras colectivas. Las obras colectivas son un caso muy particular, no tan habitual y no tan relacionado con perdón, una cosa que me olvidaba que es importante. El autor siempre, salvo una muy puntual excepción que está relacionada con la obra colectiva, por eso me acordé, pero siempre el autor es una persona física, o sea, una persona de carne y hueso. No es una empresa, no es una persona jurídica, no es una sociedad, siempre, siempre es una persona física. Y esto está relacionado con el concepto que les dije en la diapositiva anterior, que estábamos ante para nosotros, la originalidad de una obra se basa en que es una extensión de la personalidad del autor. Tiene un concepto personalísimo de las personas. Y por tanto, valga la redundancia, pero está correcto. Y por tanto, un autor siempre es una persona física, salvo una excepción, que es la vamos a ver ahora, que es para las obras colectivas que las obras colectivas es algo que no está tan relacionado con el arte, que es básicamente cuando se hacen eh, obras entre varias personas, pero que implica básicamente dividir el trabajo para componer algo. A ver, ¿y en qué se diferencia de la colaboración? La colaboración implica la creación artística. Las obras colectivas no necesariamente implican una creación artística, implican simplemente juntar información. Por ejemplo, una guía telefónica. Hacer una guía telefónica implica juntar y componer la información que se tiene de personas. Y uno la ordena de una determinada manera. Para hacer eso no lo hace una persona, a veces lo hacen cientos de personas. De la A a tal lo hace fulano. Bueno, y muchas veces hay una empresa, una sociedad que contrata personas para hacer esa obra colectiva. También a veces se hace en el software, pero es más difícil hacer obras colectivas en el software. Porque básicamente uno tiene que poder subdividir de manera exacta y dar instrucciones exactas sin ningún tipo creativo. Simplemente ordenar información, ordenar bases de datos. Pero se utiliza mucho para las guías de teléfono o para las enciclopedias. Uno ordena información de una determinada manera. Hay gente que trabajan en ordenar y componer esa información, y la conjunción de toda esa obra hace que se haga o una guía de teléfono, una enciclopedia, en algunos casos un software, pero es muy raro, porque el software siempre requiere algún desarrollo artístico. Y bueno, y en ese caso estamos ante una obra colectiva, que es distinto a obra en colaboración. La obra en colaboración es cuando varios se juntan a realizar una obra artística. La obra en colaboración no, es cuando se juntan a juntar información y componerla y ordenarla de una determinada manera. Y finalmente tenemos el Estado como autor. El Estado puede ser autor en ciertos casos, cuando estamos, por ejemplo, obras arquitectónicas del Estado, realizadas por el Estado, un edificio estatal, el Palacio Legislativo tiene derechos de autor como obra arquitectónica, y eso es del Estado, fue siempre el Estado y siempre el Estado lo creó. Pero también hay derechos de autor sobre obras literarias realizadas por el Estado, etc. El Estado tiene sus derechos de autor muy específicos y a veces puede recibir derechos de autor. Y acá voy a lo que consultaba una compañera, Antonia, recién. ¿A partir de cuándo existe el derecho de autor? El derecho de autor nace con la creación. Y eso es una enorme diferencia, es la gran diferencia con la propiedad industrial, con las marcas y con las patentes. Las marcas y las patentes nacen no con el registro ni siquiera, con la concesión del Estado a partir de un pedido en particular. O sea, alguien va al Estado, básicamente completa los requisitos que el Estado le pide a través de los formularios y a veces algún certificado y cosas que va pidiendo, y a partir de ahí el Estado se toma su tiempo, lo analiza y hace una concesión de un derecho. El Estado te dice, usted es dueño de esta marca, usted es dueño de esta patente, pero hay una concesión, el Estado te concede el derecho. El derecho a autor no. El derecho a autor nace con la creación. A partir de que hay una creación artística, a partir de ese momento tenemos un derecho a autor sobre esa obra que beneficia a su autor. Esto es muy importante, cambia sustancialmente las reglas de juego. Esto ya surge del convenio de Berna del siglo XIX, está en el artículo 6, y está en el artículo 6 de la propia ley, que se los quiero mostrar. Perdón que tengo que entrar y salir, pero no sé cómo ir directo. No, perdón.
Creo que, creo que lo puedo hacer más rápido, pero bueno. Eh, entonces, en el artículo 6 aclara todos estos derechos, algunas cosas que ya vimos recientemente, y establece los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra. O sea, como yo les decía, no interesa quién tiene la obra, el objeto material, el soporte material. Importa el titular del derecho de autor sobre la expresión de la idea que está en ese objeto material. Pero el goce y ejercicio de dichos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad o registro, y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. O sea, viene un artista de, no sé, Mongolia, y en Mongolia no existen los derechos de autor porque en ese país, y no importa. En Uruguay, Uruguay reconoce los derechos de autor creados en cualquier país del mundo por cualquier nacionalidad. Para que los titulares de las obras y demás derechos protegidos sean considerados como tales y admitidos en consecuencia de las autoridades administrativas, para demandar, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra, interpretación, fonograma o edición de la forma habitual. O sea, que tenga la firma del autor, ahí habla interpretación, fonograma, emisión, después vamos a ver qué quiere decir eso, para que tenga la firma del autor y ya hay una presunción simple que es el titular. Es una presunción, después se verá si efectivamente eh, si tiene ese derecho o no, porque puede haber otras pruebas. Pero hay como una presunción de que la firma que aparece ahí, o sea, cuando uno ve una película y dice esta película fue hecha por la productora tal, uno presume que esa productora es la titular. Si después arma un lío y hay debate, y bueno, habrá otras pruebas y puede haber testigos, documentos, etcétera. Pero en principio quien firma una obra artística es el titular. Esperen que... Así lo tengo que dejar de compartir. Bueno, ¿y cuáles son los derechos de autor? Esto es muy relevante. ¿Y cuáles son los derechos de autor? O sea, alguien es el titular de un derecho de autor y bueno, ¿a qué tiene derecho? ¿Vienen bien hasta acá? ¿Vienen entendidos? ¿Tienen alguna duda? Ha habido pocas interrupciones. Eso quiere decir que vienen comprendiendo todo y viene bárbaro o que no me están entendiendo nada. O sea, eso es muy bueno o muy malo. Espero que sea lo primero. Pero bueno, ya saben, cualquier duda o comentario, estoy absolutamente a las órdenes. Bien, pero el titular de un derecho de autor, ¿a qué tiene derecho? Esa es la gran pregunta. Y yo algunas cosas fui adelantando a medida que íbamos avanzando en el estudio del tema. Básicamente tiene dos tipos de derechos, que ahora vamos a ver cada uno a qué es. Uno son los derechos morales. Y esto está relacionado con lo que hablábamos de que era la extensión de la personalidad del autor. Este, Estos derechos morales, que por tanto son personalísimos, derivan de ese carácter personal del derecho de autor, que excede lo estrictamente monetario, que excede lo económico, que excede la visión de negocios que alguien pueda tener, y que yo les decía que es la gran diferencia con el copyright anglosajón, que tanto conocemos de Estados Unidos. Este derecho moral tiene ciertas características. Básicamente es un derecho que está fuera del comercio de los hombres. O sea, no es algo que derive del comercio de los hombres. Es un derecho que es, en primer lugar, es irrenunciable. O sea, no se puede renunciar a ese derecho. ¿Qué pasa? Si un autor, titular de un derecho de autor, dice yo renuncio a mi derecho, es nulo, eso no tiene validez. El derecho moral siempre va a ser un derecho del autor y siempre lo va a poder ejercer cuando quiera, aunque haya dicho y haya puesto por escrito con un escribano que renuncia a ese derecho. Eso no es válido. El derecho moral siempre es un derecho de las personas. ¿Y qué otras características tiene? Es que es inembargable el derecho a autor, el derecho moral de autor, no el de explotación, que ya lo vamos a ver cuál es. El derecho económico. El derecho moral, el que no es económico, no es embargable. ¿Qué es un embargo? ¿Saben lo que es un embargo ustedes? Como cuando te retienen un bien, ¿no? Algo así.
Sí, básicamente es eso. Cuando alguien tiene una deuda con alguien y el Estado dice, bueno, vos para pagar la deuda, yo te voy a sacar ese bien que tenés vos y se lo voy a dar a fulanito o lo voy a vender para darle a fulanito para pagarle la deuda. Básicamente es eso. Eso es un embargo. Tiene más complejo que eso, pero un resumen este, muy amplio sería eso. Yo le saco algo que tiene una deuda, pero bueno, el derecho moral no te lo pueden sacar, básicamente. No es embargado. Y tampoco es prescriptible. ¿Saben lo que es la prescripción de un derecho? Este es más difícil. Capaz que puede ser que nadie sepa lo que es la prescripción. Como el vencimiento, ¿o no? Cuando ¿Cómo? prescribe, si algo prescribe es como que se vence, digamos, ¿o no? Es como que se vence, está bien. Básicamente es que si uno no ejerce un derecho en un determinado tiempo, lapso de tiempo, lo pierde. ¿No? Sí, es así, como que se pierde el derecho por el no uso en un lapso de tiempo. Bueno, no, los derechos morales son eternos, no prescriben nunca. Inclusive después de fallecido el autor, los herederos de un determinado autor también siguen teniendo derechos morales sobre la obra de sus antecesores. Lo cual es todo un lío enorme, porque siempre la pregunta es quién ejerce ese derecho. ¿Qué pasa si tiene 10 descendientes, 15, 20? ¿Qué pasa con las obras artísticas muy antiguas, que hay cientos de descendientes? Bueno, es un problema eso. Pero la realidad es que los derechos morales sobre las obras artísticas, cualquiera sea como regla, no prescriben, o sea, nunca vence. No se pueden renunciar, o sea que cualquier renuncia no es válida, y por tanto no se pueden vender y no se pueden embargar tampoco. ¿Y cuáles son los derechos morales? Bueno, perdón, esos son los derechos morales. Y por otro lado tenemos los derechos de explotación, que son los derechos con contenido económico. ¿Ah? Que eso sí, los derechos de explotación tienen un plazo de vencimiento, que ya vamos a ver cuál es, pueden renunciarse, pueden venderse, si alguien no paga las deudas, te pueden embargar los derechos de explotación de derecho a autor, los perdés, etc. Sí, ahí los derechos de explotación, que son los derechos económicos en materia de derecho a autor, son parte como si fuese un bien económico, que uno lo vende, lo compra, hace lo que quiere con él, lo utiliza como garantía, etcétera, etcétera. ¿No? Pero son derechos distintos, en algunos casos se superponen unos con otros, pero básicamente son derechos distintos, los derechos morales de los derechos económicos o de explotación. ¿No? Entonces, yendo a los derechos morales que prevé nuestra legislación, básicamente son 5. ¿No? Primero, el más conocido de todos es el derecho de paternidad. ¿Qué es el derecho de paternidad? Es el derecho a decir que tal obra, el autor de esa obra es fulano de tal. O sea, que el autor es él. En otros países donde no existen los derechos morales, los autores venden sus obras. Y venden la paternidad de la obra. Y uno nunca sabe, muchas veces en Estados Unidos uno nunca sabe quién hizo la obra, porque a veces alguien le compró el nombre de la obra. Eso en un derecho, o en nuestro derecho, y en general en el derecho continental europeo o latinoamericano, no se acepta eso. O sea, siempre el autor de la obra tiene derecho a que se le reconozca como autor de la obra. Es más, si vendió la paternidad, esa venta no tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez. La persona puede vender la paternidad y después reclamar que igual usen el nombre, reconozcan el nombre del autor. El derecho de integridad es el otro derecho moral también muy importante. ¿Qué quiere decir? Tengo el derecho a que la obra se mantenga íntegra. O sea, que nadie me rompa la obra y haga otra cosa distinta. Esto es muy importante, pero es muy importante en obras, y ha generado muchos conflictos en obras literarias, por ejemplo, cuando se van a hacer adaptaciones o adaptaciones al cine, o parodias, muchas veces autores tienden a no aceptar o a reclamar la integridad de la obra, a pesar de haberla vendido. Pero muchas veces pasa que las obras son vendidas, no sé, un autor de una novela la vende a la editorial, esa editorial que la publica después la vende a una productora de cine porque fue famosa, y entre la editorial y la productora de cine, la productora de cine le dice, bueno, sí, macanudo, yo te la compro, pero voy a tener que cambiarla. Voy a tener que cambiarla porque yo así como está no la vendo, no la puedo adaptar a una película y no la voy a poder vender. Y por tanto le voy a tener que cambiar.
Y muchas veces se genera conflicto porque los autores que vendieron su obra hace años y cobraron por esa venta, dicen, no, de ninguna manera, yo no quiero que cambien mi obra. Mi obra la dejan como está. Si quieren pueden adaptarla ¿sí? y vender esa adaptación porque es parte de los derechos económicos, vamos a ver, ahora, de los derechos de adaptación. Pero no la pueden modificar. Me niego a que la modifiquen. Este, y eso ha generado a veces problemas, y efectivamente tienen el derecho moral de negarse a que sea modificada, a que la obra se mantenga como está. Sí pueden adaptarla, sí pueden representarla, pero no pueden modificarla. Bueno, también a la modificación de la obra. Entre paréntesis están los números del artículo de la Ley 9.739, donde prevé cada uno de estos derechos, ¿no? También tengo el derecho de modificar mi propia obra. Y también tengo el derecho de divulgar. Yo puedo querer que mi obra no se divulgue. Esto acá genera una contraposición entre los derechos económicos y morales. Y es un problema muchas veces, porque puede pasar que alguien venda una obra, el que compró la obra la va a divulgar, porque para algo la compró para, justamente le invirtió en una compra para hacer plata vendiendo o divulgándola y hacer una comunicación pública de esa obra, y sin embargo después el autor puede no querer, no aceptar esa divulgación. Y eso a veces genera algunos conflictos, porque ahí se superponen derechos morales y derechos de explotación. Y finalmente, y no sé ustedes, pero en mi caso queda tapado, tenemos lo que se llama el derecho de retracto. Que el derecho de retracto es un derecho. Ah, perdón, no. Y en el derecho de integridad de la obra, yo les dije que era muy común en obras literarias, pero también en obras plásticas. Los autores de obras plásticas, por ejemplo, pueden vender su obra plástica a cualquier interesado y tienen el derecho de acceder a esa obra para ver que está bien, un cuadro, una escultura, para ver y acceder y que está correcta y evitar que sea destruida. Ha habido casos a veces de que se rompen las obras plásticas en ferias o en exposiciones y eso ha generado conflictos. Un caso famoso que la verdad que es más que nada anecdótico, pero fue bastante conocido. En el LATU hubo una exposición y para esa exposición se hizo una obra artística para el ingreso de la obra. En la entrada nunca supe bien qué era porque nunca vi ni una foto, pero conocí la anécdota. Obviamente terminó la exposición en el LATU, los muchachos empezaron a desarmar los stands y las obras y todo eso que se había armado para el ingreso al LATU, bueno, uno dijo, bueno, no sé, desarmalo y tiralo y guardá todo eso abajo, no sé, en el galpón de abajo, yo qué sé, en cualquier lado. Y cuando se enteró el artista que había armado eso, se armó un lío bárbaro. Fueron a juicio y le reclamó daños y perjuicios de cómo iban a romper su obra, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los problemas que a veces generan los derechos sobre las obras, que hay que tenerlos claros. Y finalmente el derecho de retracto. ¿Qué es el derecho de retracto? El derecho de retracto es la posibilidad que tiene un autor de retirar una obra, retractarse de su obra. Por ejemplo, pasa en obras literarias que a veces hay autores que de repente cambian de pensar y no quieren ni se quieren retractar de su obra. La verdad es que yo nunca vi casos de esto y de hecho a veces busqué ejemplos, incluso Beatriz Bugallo, que hizo una compilación bastante grande de estos derechos, no encontró nada relacionado con el derecho de retracto ni en Uruguay ni en otros países. Yo a veces pongo el ejemplo hipotético, que no se dio en la práctica, pero que Una podría suceder consulta, de Vargas Llosa. ¿Sí? no sé si se me escucha. Se escucha mal. Ah, a ver, no, porque esto de retracto me hace acordar, hay un artista que no es nacional, que es internacional de música, que se había pasado era como que su canción decía cosas que no estaba muy orgulloso, y como que se fue más al lado religioso. Y bueno, supuestamente dijo que no iba a interpretar más esa canción, pero no sé si se llegó a retractar en sí, porque supuestamente él sigue ganando de esa canción, o sea, porque la canción Entonces sigue. no se retractó, ya te lo digo. O sea, Tengo retractarse que hubiese implicado retirar, retirar las obras del retirar. mercado y Ahí va, exigir ta. que nadie más la comercialice.
Porque él dijo que no la iba a interpretar más en vivo, Pero se sigue vendiendo pero se en sigue YouTube escuchando. y en Exacto, Spotify. sí, Claro. El está. retracto implica retirarla del mercado, retirar la obra del mercado. Tiene un problema el retracto, que es lo que hace que, entiendo yo, que hace que nunca haya conocido un ejemplo de un artista que lo haya hecho. Está bueno el ejemplo. Después pasame quién es el artista ese porque me interesa el caso, porque está bueno ese ejemplo. Yo ahora les voy a contar otro, que es más o menos parecido. Que implica que aquel artista que ejerce el derecho de retracto tiene que indemnizar a quien sea perjudicado por el derecho de retracto, por razones obvias. Si el derecho de retracto implica, por ejemplo, que una productora tenga que retirar una cantidad de discos del mercado en los cuales invirtió una enorme cantidad de dinero para poder producirlo, mínimamente dice, bueno, pagame todo lo que me costó hacer esto, yo lo retiro, no gano más plata, pero por lo menos pagame a todos los discos que hice. Porque si no, realmente sería un problema eso. ¿Viste? Entonces, creo que eso lleva a que en la práctica nunca se haya visto el derecho de retracto, porque implica abonarle sea la editorial, o sea la productora de música, o lo que sea, abonarle los daños que le genera ese retracto. Yo siempre pongo un ejemplo hipotético, porque no se dio en la práctica, que es el caso de Vargas Llosa. Vargas Llosa, como autor literario, en sus primeras obras, era un defensor de la Revolución Cubana. A texto expreso y tiene hasta novelas hablando bien de Cuba, etcétera. Y con el tiempo él cambió su forma de pensar y dijo que eso era un error y pasó a ser uno de los mayores defensores de la teoría liberal en todo sentido, económica, personal, y así ha dado conferencias por todo el mundo hablando y defendiendo el liberalismo como concepto y como concepto filosófico. Uno podría esperar que Vargas Llosa se retracte de sus primeras obras, y sin embargo nunca se quiso retractar, él simplemente dijo, bueno, son obras que escribí en mi juventud, no las comparto hoy, pero nunca las retiró del mercado, ni tuvo ningún problema. No, siempre lo pongo como ejemplo hipotético de lo que no pasó, pero podría haber pasado, que él decir, bueno, hoy como defensor del liberalismo quiero retirar todas las obras en las cuales yo defendía la tesis totalmente opuesta a la que estoy defendiendo ahora, sin embargo nunca lo quiso hacer eso. Sí le han preguntado por eso y él dicho, bueno, era lo que pensaba en otro momento y después cambié mi forma de pensar. Me gustó ese ejemplo, Santiago, que pasaste, después pasámelo el artista porque está muy bueno. Por más que no hizo un retracto como tal, porque para hacer el retracto tiene que retirar las obras, en sí pasa lo que pasa muchas veces, que hay autores que modifican su forma de pensar o de repente hay cambios de valores. También ha pasado con algunos artistas, también músicos, que han decidido no tocar canciones, algunas específicas, porque también entienden que sus letras, bueno, no sé, o tenían contenido machista, se ha dado mucho con los temas de género, sí que muchos artistas han dejado de tocar algunas canciones que hace 20, 30 años eran lo más común y no les implicaba ningún problema y de repente con el tiempo hoy lo ven como algo que no está con sus creencias o valores culturales actuales, y han dejado de tocarlas, pero no se han retractado porque las obras siguen en el mercado y se siguen vendiendo. Bueno, y un poco para finalizar, pero este tema lo voy a retomar la clase que viene, porque ya estamos casi en hora. Los otros derechos que tienen principios distintos a los derechos morales son los derechos de explotación, porque básicamente los derechos de explotación son parte del comercio de los hombres. Y estos derechos son los que estamos ante la reproducción de la obra, la representación, que es la representación de la obra, es por ejemplo una obra de teatro, poder representarla en un teatro, agarrar una obra y representarla. Esa es la representación de una determinada obra. La transformación de una obra, o sea, comprar el derecho a transformarla y a modificarla, este derecho se superpone con el derecho de integridad de la obra, pero básicamente uno puede comprar el derecho de transformación. El de comunicación pública, ¿qué es la comunicación pública? Cuando yo emito algo y hacia un público indeterminado. Yo comunico mi obra a la sociedad, puede ser por radio, puede ser ante un público como el teatro o el cine, pues, etcétera, por la televisión, yo la comunico públicamente. La distribución a través de un soporte, por ejemplo, ahora ya no existe más porque está internet, pero cuando yo era adolescente veíamos películas a través de los videos, después fueron los DVDs, ustedes creo que no llegaron a ninguno de ellos, creo que ya desde ya miran películas por internet y por plataformas hace años, así que creo que no llegaron a ver DVDs, pero se distribuían a través de un soporte
que eran videos o DVDs o Blu-ray o, bueno, distintos soportes que fueron existiendo. Droit de suite, el derecho de persecución, que básicamente se utiliza mucho para la obra, para las obras plásticas, que es el derecho a poder recibir un porcentaje de las ventas de una obra futura. Esto es muy común en la pintura y en la obra plástica, que pasa, los autores de obras plásticas es muy habitual que sus obras pasan a valer muchísimo más de lo que valían cuando el tipo las hizo, o el artista las hizo. ¿Por qué? Porque se valorizan con el tiempo. Entonces, era habitual, antes de que exista este droit de suite, que es un nombre francés, o derecho de persecución, como sería su traducción al español, que había obras multimillonarias que valían millones, pero el artista era pobre, porque en realidad se valorizaron muchos años después que la persona los vendió. Entonces, se creó un derecho de que cada nueva venta de una obra plástica, pintura o escultura, el 3% va para el titular de la obra, ¿no? Y este 3% es un derecho de explotación, pero a la vez es un derecho moral, porque no se puede renunciar. Es irrenunciable este 3%. ¿No? ¿Por qué es un derecho de explotación, es un derecho moral? Es irrenunciable el droit de suite, pero no es inembargable. Es un derecho que te lo pueden embargar si el día de mañana, y no está atado a la personalidad del autor, pero si el día de mañana el autor no paga sus deudas, le pueden embargar ese famoso 3% de futuras ventas. Y después el derecho a obras derivadas, se puede comprar el derecho a adaptarlo para un guión o a adaptarlo para realizar una traducción a otro idioma. ¿No? Después en la clase que viene, ya estamos en hora, así que yo la clase que viene después voy a reingresar un poco en los derechos de explotación para darlos con un poquito más de profundidad y vamos a seguir con los temas de limitaciones, excepciones, transferencia y duración de la protección, que eso lo vamos a dar la clase que viene. ¿Dudas, comentarios? No, quería agregar, perdón, quería agregar que el cantante se llama Farruko. ¿Cómo, perdón? Te perdí justo ahí, Santiago. Farruko se llama. El cantante, no sé si tiene el nombre Ah, verdadero. anotalo en el chat, si lo Bueno, veo. bueno. Ahora, claro. Y la canción se llama Pepas. Es una canción que se hizo muy famosa. Te pierdo, no te escucho mucho, pero ahora anotalo en el chat. Dale, ya lo anoto. Dale, gracias, Santiago. ¿Valentina? Buenas. Yo quería preguntar, capaz lo vemos después algo. Me da curiosidad en qué, como en qué parte cae, vendría a estar todo esto, el tema de, por ejemplo, los papers académicos y todo eso, porque sé que eso es más, capaz puede ser más complicado. Si tienen derecho a No, autor o... entra dentro de esto. Yo lo Ah, leí ok. un poco rápido por un tema de tiempo, pero dentro de la lista que había en nuestra ley, de lo que incluye el derecho a autor, uno de esos ítems son los trabajos profesionales, o los trabajos académicos. Y esos trabajos académicos, dentro de los que están los papers, sin duda, están protegidos como trabajo académico por derecho a autor. Pero y esto es importante, está protegido el paper, no el contenido del paper. El contenido del paper es otra cosa. Y eso hay que ver si está protegido o no, y dependerá de cada caso por otros mecanismos. Pero el paper como tal sí está protegido por derecho a autor. Uno no puede andar copiando paper de otros y opiniones de otros sin citarlos. Farruko, y la canción se llama Pepas. Bien, no la tenía, pero está bueno el ejemplo. ¿Dudas, comentarios? Bueno, entonces, si no hay más dudas y estando ya en hora, terminamos la clase y nos vemos el lunes que viene. ¿Les parece? Gracias, Gracias. Noel. Gracias.